El techo de la deuda es una limitación basada en la Reserva Federal. Hay quienes en Irak no quieren que se acabe su negocio. Hoy, hace 111 años, el Estado Profundo aprobó la ley de la Reserva Federal el 23 de diciembre de 1913. Jubileo de la deuda o perdón de la deuda. Vivimos tiempos emocionantes. La gente está despertando y levantándose a nivel mundial. Entrando en la nueva tierra. Comenzamos. El techo de la deuda es una limitación basada en la Reserva Federal. Cuando descubramos que la Reserva Federal y el Banco Central han sido abolidos, aprenderemos que toda la deuda institucional bancaria ha sido eliminada. Pronto aprenderemos que la Reserva Federal está muerta y que somos libres. Esto es lo que el presidente Trump quiere decir cuando dice que la edad de oro ha comenzado. Jubileo. Lo anterior compartido por Liberty Rest Channel. Siguiente información por A.J. Salem. Hay quienes en Irak no quieren que se acabe su negocio de ganar dinero vendiendo dólares para obtener ganancias. El Banco Central de Irak se prepara para dejar de operar con la plataforma electrónica de transferencias de dólares al exterior en un momento en que los expertos han advertido contra la posibilidad de elevar el tipo de cambio a un nivel superior a la luz de las noticias que circulan al respecto. La plataforma electrónica se lanzó a principios de 2023 y representa un sistema para auditar las transferencias de dólares antes de que se ejecuten, en lugar de la auditoría que solía realizar la Reserva Federal de Estados Unidos después de la ejecución. Los bancos, empresas y comerciantes en Irak enfrentaron algunos desafíos antes de adaptarse al nuevo método, pero finalmente se sometieron a una serie de capacitaciones que los empleados de estos bancos recibieron antes de adaptarse completamente al trabajo de la plataforma. Subida del tipo de cambio. A la luz de estos movimientos, han surgido noticias sobre una tendencia hacia un nuevo ajuste del tipo de cambio, lo que ha despertado preocupaciones de los economistas sobre el posible impacto de esta medida en el proceso económico en general. Los expertos destacaron que cambios repentinos en la política monetaria podrían crear confusión adicional en los mercados y socavar la confianza en el sistema financiero. El experto económico Mustafa Akram dijo: cambiar el tipo de cambio en la situación actual es inútil, porque el problema no está en el poder adquisitivo, sino en la demanda del dólar fuera de la plataforma, debido a los pequeños comerciantes, el comercio con Irán, algunos materiales que se importan fuera de la plataforma, debido a los altos aranceles aduaneros o su prohibición, además del deseo de los ciudadanos de ahorrar dólares. Akram agregó que es mejor buscar soluciones a la creciente demanda del dólar fuera de la plataforma, en lugar de recurrir a cambiar el tipo de cambio, porque eso complicaría la situación monetaria aún más de lo que es ahora. Política clara. Según un funcionario del Banco Central de Irak, el tratamiento del asunto del dólar se basó en diversas opiniones elaboradas a partir de una serie de estudios e investigaciones de campo. El funcionario, que prefirió mantener el anonimato, explicó que el banco adoptó dos enfoques principales para enfrentar la crisis. El primero es expandir el uso de monedas internacionales como el yuan chino, la rupia india, el dirham de los Emiratos Árabes Unidos y finalmente el real saudí, con el objetivo de reducir la dependencia del dólar. El segundo enfoque se centra en desarrollar las capacidades operativas de los bancos locales para que estén más calificados para participar en operaciones de transferencia. Por su parte, el investigador bancario Mohamed Dagher explicó que la fluctuación del tipo de cambio del dinar iraquí se produjo como resultado de dos decisiones de reducir el valor del dinar en 2020 y luego aumentarlo en 2023,
lo que representa una clara intervención en el sistema del tipo de cambio fijo, lo que creó una confusión económica continua. Dagger dijo que cualquier nuevo cambio en el tipo de cambio refleja la ausencia del beneficio de los errores anteriores, ya que las intervenciones equivocadas en la política monetaria conducen a resultados adversos que aumentan la inestabilidad del mercado financiero. Por su parte, el experto económico Adi Al-Alawi afirmó que el mayor error que puede cometer el gobierno es manipular el tipo de cambio del dólar mediante decisiones repentinas, porque eso tiene un impacto directo en la economía nacional y sacude la confianza de los inversores en el sistema financiero. Al-Alawi señaló que la constante adopción por parte del gobierno de decisiones poco meditadas en materia de tipo de cambio provocará una erosión en la confianza internacional y local en la economía iraquí, lo que debilitaría la capacidad de atraer las inversiones necesarias para mejorar la realidad económica. Siguiente información. Hoy hace 111 años que el Estado Profundo aprobó la Ley de la Reserva Federal, el 23 de diciembre de 1913. Más tarde se escribió sobre esto en el libro La criatura de la isla Jekyll. Esta Ley de la Reserva Federal creó el sistema financiero de deuda esclavista. Y ahora Trump, que es brillante en leyes de bancarrota y gestión de deuda, pide que el techo de la deuda se elimine por completo o que se extienda hasta 2029. Esto indica el fin de la Reserva Federal y el nacimiento de los bancos del Tesoro de los Estados Unidos, USTN, bajo una nueva república estadounidense. El fin de la deuda fiduciaria estadounidense, el fin de todo el sistema de deuda esclavista. Babilonia 2.0, también conocida como Washington D.C., está llegando a su final más ardiente. Rockefeller, Rothschild, Morgan y otros banqueros fueron a la isla Jekyll para crear la Reserva Federal. Lo anterior compartido por Drew86. Siguiente información. Jubileo de la deuda o perdón de la deuda. Por el canal State Secrets. Todos los bancos estadounidenses han sido adquiridos por el nuevo Tesoro de Estados Unidos, que se ha trasladado de Washington D.C. a la colonia india Sparks, cerca de Reno, Nevada. Los resultados de una investigación militar revelaron que algunos propietarios de bancos recibían en secreto el pago total de un préstamo inmediatamente después de que el propietario de una vivienda firmaba los papeles de la hipoteca, pero seguían exigiendo y aceptando pagos hipotecarios mensuales del propietario de la vivienda. Estaban cobrando 2 veces. Esto es lo que ha estado sucediendo durante décadas. A principios de la década de 1940, cuando se empezaron a emitir certificados de nacimiento y se los aceptó como documentos legales, los políticos corruptos, valga la redundancia, conservaron los documentos originales, los monetizaron y los vendieron en la bolsa de valores. Los padres recibieron copias y no los originales. Los políticos echaron manos de este fondo secreto e ilegal, creado a partir de las ventas. El plan fue finalmente descubierto por investigadores militares. Todas las ganancias ilegales obtenidas de los certificados de nacimiento serán devueltas a cada ciudadano. Jubileo de la deuda o perdón de todas las deudas. Desde hace más de un año, los ciudadanos esperan con ansias este beneficio de las nuevas leyes de la República. Finalmente, el señor Trump lo legalizó el miércoles 10 de julio de 2024. Detalles. El Tesoro de Estados Unidos enviará un algoritmo informático a cada banco para poner en cero todas las deudas hipotecarias de tarjetas de crédito, de débito, de automóviles, etc. Los ciudadanos no tienen que ponerse en contacto con su deudor para solicitar el jubileo de la deuda. Se avecinan cambios en la propiedad de viviendas, las ejecuciones hipotecarias y los impuestos. Las hipotecas se tokenizarán con una plataforma blockchain. Pronto se darán más detalles. Todo empezó con los agricultores de Estados Unidos, que
que utilizaron su maquinaria agrícola y su casa familiar como garantía para obtener préstamos. Muchos perdieron su casa y su granja si no pagaban los préstamos. Trump ha cambiado el sistema para que ninguna familia pierda su granja o su casa. Siguiente información. Ya empieza a parecerse a Navidad. La buena noticia es que lo tenemos todo. No se puede arrestar a los jugadores hasta que cometan los crímenes. Habrá una redada masiva durante diciembre. Muchas estrellas conocidas de la industria del cine y la música han desaparecido. Sus casas están tapiadas. Lo mismo con los políticos, los magnates de los medios y los multimillonarios con problemas morales. Ya empieza a parecerse a Navidad. Canta con nosotros. Los guantes se han quitado. Es hora de actuar. Hay cosas en marcha más allá de tus sueños más locos para asegurar la liberación y la ascensión planetaria. Ningún hombre puede detenerlo. Ningún ser de la oscuridad puede detener lo que viene. Vivimos tiempos emocionantes. La gente está despertando y levantándose a nivel mundial. No lo escucharás en las noticias de mala calidad. Sepa que no está solo. Sepa que hay un gran despertar. Vaya más allá de la necesidad de aceptación y aprobación. Sacuda a sus amigos, familias y comunidad con un desapego amoroso. Todos saben que algo está muy mal. Solo necesitan una pequeña verificación. No tendrá que decir, se los dije. Solo sonría y observe esa deliciosa cena de cuervo que los oscuros están comiendo. Lo anterior compartido por James Gilliland. Siguiente información. Entrando en la nueva Tierra. Ahora estamos siendo verdaderamente elevados dentro de la espiral de la creación, hacia un nivel dimensional mucho más alto, a medida que realmente entramos en la nueva época, a medida que la nueva Tierra se desarrolla. En las próximas semanas y meses, la gran división entre la vieja Tierra y la nueva Tierra se sentirá intensamente. Con esto, energías inmensamente poderosas están llegando a raudales, a medida que se abre un portal cósmico durante la Navidad y Año Nuevo, y esto, de hecho, está trayendo inmensos y poderosos cambios en la conciencia. Lo viejo ha cumplido su propósito. Todo lo que he sido antes ya no existe. Ahora elijo conscientemente lo nuevo y sé que no puedo crear lo nuevo con la vieja programación y con los viejos sistemas. Tan pronto como dejamos ir totalmente lo viejo, el pasado, se crea un vacío y lo divino llenará inmediatamente ese vacío con algo mucho mejor y profundo que antes. Cuando realmente dejamos ir lo viejo, recibimos las nuevas claves y códigos. Esto atrae una claridad cristalina de que hay una inmensa transfiguración, resurrección y renacimiento en marcha. A cada alma se le dará la medida que pueda manejar, en la medida para la que esté lista, en perfecta alineación con su propósito y llamado. ¡Qué magnífico momento para estar vivo, para estar entrando en la nueva tierra, la nueva vida y los nuevos comienzos! Lo anterior compartido por Era of Light. Muchas gracias, querido suscriptor. Este video sí tiene activada la opción para comentarios, pero todos serán revisados antes de su aprobación. Así que no te molestes en mandar groserías y faltas de respeto, ya que nadie las leerá y serás bloqueado. Si te gustó el video, regálame tu like. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Dale clic en la campana de notificaciones en todas para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Me apoyarías mucho si compartes esta información con tus contactos en tus redes sociales y con quien la compartas, pídele que también se suscriba. También puedes ser miembro del canal obteniendo así varios beneficios como videos en vivo solamente para miembros del canal, además de apoyarme con mi trabajo. En el botón unirse, que está al lado del botón de suscribirse, dale clic y YouTube te dará información del valor de cada membresía y podrás elegir la que mensualmente se adapte más a tus posibilidades. Todas me apoyan mucho, pero poco mucho, todas son recibidas con todo el corazón.
Muchas gracias, feliz Navidad y bendiciones.